La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos queridos amigos y amigas a esta nueva entrega de su programa Educando en Valores, un programa de la Arquidiócesis de Santo Domingo que llega hasta sus hogares gracias a la Vicaría Episcopal de Educación. Blanca González y Jonathan Rodríguez les estamos saludando en este hermoso día. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, ya casi estamos aquí en este momento tan especial del año y realmente nos sentimos muy bien de compartir con ustedes y esperamos que este contenido les sea de mucho significado para todo lo que es el inicio y el final de un año para cada persona, para una institución, etcétera. Claro que sí, estamos ya casi despidiendo el 2024 para recibir el 2025 y por ese motivo hay que hablar de metas, pero metas que vengan con un propósito y que sean logrables. Así es que hoy tenemos una especialista, psicóloga, que nos va a contar cómo podemos lidiar con esas metas que no logramos y proponernos metas más alcanzables para el próximo año que se aproxima, para el 2025. Así es que ustedes manténganse con nosotros, hacemos nuestra acostumbrada oración y de inmediato iniciamos la entrevista con nuestra invitada de hoy. Así es que Jonathan, adelante. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, te pedimos tu guía y fortaleza mientras perseguimos nuestras metas y sueños. Concédenos un corazón que ayude a los demás, que nos dé determinación, que nos dé persistencia, que nos dé constancia para poder alcanzar aquello que anhelamos lograr, pero que sobre todo esté en tus planes. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien amigos, como les habíamos comentado en el programa de hoy, estaremos hablando de un tema de mucho interés para cada uno de nosotros y es el tema de propósitos con propósito. Cómo lograr tus objetivos en este 2025 que se aproxima. El cierre de cada año, como ustedes saben, es muy común hacer un balance de esas metas que nos pusimos al inicio, aquellas que logramos y por supuesto las que quisiéramos lograr o las que quisimos lograr y quedaron pendientes. Este proceso de evaluación no solo nos invita a reflexionar sobre nuestros logros,
sino que también sobre los desafíos que enfrentamos y las lecciones que podemos aprender. Las metas nos permiten avanzar con propósito, organizar nuestro tiempo y canalizar nuestra energía hacia lo que realmente importa. Sin embargo, cuando no se alcanzan, pueden surgir sentimientos de frustración, de insatisfacción, quizás hasta de sentirse derrotado, de que el año terminó y no logré realizar esas metas. Pero no todo está perdido. Cada nuevo año trae consigo la oportunidad de comenzar de nuevo, redefinir prioridades y trazar un camino más claro hacia nuestras aspiraciones. Para guiarnos en esta reflexión y ayudarnos a establecer metas más efectivas para el 2025, hoy nos acompaña una invitada especial. Se trata de Elizabeth Espinal, quien es psicóloga clínica, terapeuta familiar y especialista en adolescentes, con una sólida trayectoria en el acompañamiento de familias, adolescentes e individuos. La licenciada Espinal trabaja en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAID, donde ayuda a familias a través de la terapia familiar y además se desempeña como terapeuta en el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia de la Universidad Católica de Santo Domingo, en donde ofrece apoyo a nivel individual, familiar y adolescentes. Su experiencia la convierte en la persona ideal para abordar este tema tan importante para nuestro bienestar emocional y personal. Hoy conversaremos con ella sobre las razones por las que algunas metas no se logran, cómo podemos aprender de ello y sobre todo, cómo podemos establecer objetivos alcanzables y significativos para el próximo año 2025. Así que quédense con nosotros porque esta conversación promete bastante y promete ser una guía práctica para comenzar el nuevo año con una mentalidad renovada y un plan de acción claro. Así es que no se despegue nadie. Iniciamos nuestra conversación dándole la bienvenida a Elizabeth Espinal. Bienvenida a Educando en Valores. Hola, buenas noches. Agradecida de estar con ustedes aquí. Qué bueno que está con nosotros en este tema tan interesante que vamos a tratar en este programa, dado que necesitamos nosotros pues ver cómo van nuestros esfuerzos o nuestros pocos esfuerzos para nosotros poder lograr algunas metas, algunos objetivos que ya en este año que va pasando, en este próximo año que está iniciando, pues entonces tenemos que también comenzar y evaluar eso. Pero antes de nosotros entrar en el tema, nosotros queremos preguntarle, Elizabeth, sabemos que trabaja con familias, adolescentes e individuos que en procesos de terapia. ¿Qué es lo que más le apasiona de su labor como terapeuta y por qué eligió esta profesión? Bueno, qué pregunta tan interesante. A mí lo que más me apasiona de ser terapeuta es acompañar. O sea, poder acompañar familias, individuos en su proceso de transformación, en el proceso de sanación. Poder como estar ahí, como precisamente le comentaba a un paciente hace poco, cada paciente es una semillita que busca florecer y poder ser como parte de ese agricultor que ayuda a florecer es mi gran pasión. Y a mí me motivó estudiar psicología precisamente porque desde muy niña y por la familia de la que vengo, tenía ese afán de ayudar, de servir a otros. Qué interesante, porque esto viene a ser como una vocación de servicio y qué bueno que estás en lugares en donde puedes dar ese servicio a personas que verdaderamente lo necesitan. Es una bonita labor que desde ya iniciamos este espacio y esta conversación contigo reconociéndola.
¿Y qué te Gracias. llevó? ¿Desde el principio quisiste ser psicóloga o eso se fue dando eh, con la práctica en el ejercicio? Si nos vamos al inicio de niña, de adolescente, pues no tenía claro qué quería hacer. Fue ya después de lo que ahora llaman secundaria, que en mi época, y creo que la de ustedes también, era el bachiller. Fue cuando decidí ser psicóloga, o sea, estudiar psicología. Ya luego, terminando la psicología clínica, pues me apasionó, me llamó mucho la atención el poder trabajar con familias. Entonces de ahí nace el sueño, el deseo, la meta de estudiar terapia familiar para ir como concatenando de lo que vamos a hablar hoy. Entonces ahí se fue preparando el camino para llegar a graduarme como terapeuta familiar. Y como dice ella, lo que vamos a hablar hoy es precisamente de las metas. Entonces yo creo que deberíamos iniciar sobre el tema definiendo qué son las metas, porque quizás una persona que esté en sintonía o quizás nosotros mismos, siempre al inicio del año nos ponemos, decimos que vamos a lograr cosas, pero ¿qué son metas? ¿Qué son los propósitos que la gente se define? ¿Cómo podemos llamarlo? Bien, metas lo podemos definir como los objetivos claros, específicos y medibles que se traza una persona para un tiempo específico. O sea, tú tienes un plan, entonces tú vas, como dice la palabra, planificando cuándo tú quieres lograr ese plan. Entonces, las metas eh, no se lanzan al tiempo. Hay metas a corto plazo, metas a mediano plazo y metas a largo plazo. Muy bien, muy bien. Y, y se podría decir que todos en algún momento o siempre nosotros nos podemos plantear estos objetivos de manera que, vamos a decir, de alguna manera todas las personas pues tenemos queremos planificarnos y queremos buscar esos objetivos, ya sean objetivos, vamos a decir, sean medibles y otros no tan medibles. Todos podemos trazarnos metas y trazarnos objetivos y probablemente en un momento determinado tú no lo veas como medible, pero con lo que tú te vas trazando, tú vas viendo que sí se puede medir. Te voy a poner mi ejemplo. Él les explicaba. Estudiando psicología clínica, me di cuenta que yo quería después ser terapeuta familiar. Entonces, ¿cómo yo puedo medir que quiero ser terapeuta familiar? Porque o sea, en nuestro país, como quiera, para tú ejercer psicología debes de hacer una especialidad, una maestría. Entonces ya estoy midiendo, como no me puedo quedar solo con la licenciatura, con el grado. Entonces elijo una maestría, una especialidad que me va a dar a mí el motivo para seguir conectada con mi propósito, que es la psicología y poder ayudar a otras personas. Entonces empiezo a estudiar la terapia familiar con un tiempo específico. Me trazo ese tiempo de que la maestría dura 2 años. Entonces, en ese tiempo yo me voy a preparar para poder culminar mis estudios, preparar mi tesis y poder graduarme, para poder entonces trabajar con las familias como ya lo planifiqué primero. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen metas y que van viviendo el día a día sin una planificación? Si logré este objetivo, si logré algo bien, si no lo logré.
¿Cómo podemos llamar a ese tipo de personas o cuál es el fenómeno que se da en ese tipo de personas? Mira, a mí no me gusta etiquetar, y para que exista el mundo debe de existir todo tipo de personas. Y aunque parezca ilógico, pudiéramos decir, ¿verdad? Las personas que dicen, yo no tengo ninguna meta, yo lo que voy cumpliendo se me va dando o lo voy haciendo, de alguna manera tú estás enfocándote en un propósito, en un objetivo. Tal vez no le tienes el nombre de meta, pero tú estás logrando cosas. Al final, cada quien como que elige cómo va a ir logrando lo que quiere y va fluyendo. Hay personas, yo he escuchado personas que dicen, yo me quiero dejar sorprender. Este año me voy a dejar sorprender y que llegue lo que tenga que llegar y que pase lo que tenga que pasar. Puede que empiece así, pero de alguna manera terminamos llevándonos por una guía, por un propósito y vamos como haciendo lo que nos gusta, lo que queremos y terminamos de alguna manera cumpliendo nuestras metas. Muy bien, por eso decía que nosotros pues, buscamos de alguna manera todo esto. ¿Cuáles son las razones más comunes por las cuales las personas no logran sus metas anuales o mensuales, las que nos ponemos? ¿Cuáles son las razones más comunes por las cuales nosotros no logramos esas metas que nos trazamos? Me encanta esta pregunta y explico por qué. Ujú. Como seres humanos, muchas veces vivimos muy enfocados y en estos tiempos que estamos tan conectados a las redes, sobre todo vivimos mirando a través del otro. Y a veces no logramos nuestras metas. Número uno, porque nos ponemos metas inalcanzables. Yo quiero el próximo año comprarme una casa, pero probablemente yo no tenga ahorrado ni para una ventana, ni para una puerta, porque mi amiga lo logró. Quiero compararme con el otro, quiero imitar al otro, quiero vivir en competencia con el otro. Entonces, para lograr nuestras metas tenemos que ser específicos, tenemos que, como les decía al principio, ir trazando metas pequeñas, o sea, poniéndole como un tiempo a nuestras metas. Yo quiero comprar una casa, pero yo no tengo ahorrado ni para la puerta. Tengo que empezar a hacer un plan de ahorro, a planificar cuánto yo gano, o sea, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos, qué fondo voy a destinar para ese ahorro para la casa. Probablemente no lo pueda lograr el próximo año, pero sí en 2 años más. Entonces ya voy construyendo esa meta grande en metas pequeñas, pero enfocada en mi propia realidad. Entonces esa es otra razón por la que no llegamos a lograr nuestras metas, porque no nos enfocamos en nuestra propia realidad, en lo que yo quiero y en lo que yo sí puedo lograr, no mirando lo que está logrando el otro. Y esto que dice Elizabeth, me imagino yo que aplica no solo para las metas anuales que nos ponemos siempre al inicio de cada año, sino para todo lo que queremos lograr en la vida, que se adapte a nuestra realidad, que sea alcanzable y que no nos estemos fijando de lo que la vecina está logrando, sino de lo que yo quiero lograr en mi vida. Es importante hacer ese análisis de las cosas que queremos lograr y entonces hacer esa lista. Es importante. ¿Por qué es importante escribirlo, Elizabeth? Bueno, porque lo que tú escribes se convierte en un compromiso contigo misma. Así de simple. Lo que tú escribes no se olvida. Dice un refrán que no es mentira, las palabras se las lleva el viento. Entonces, cuando nos basamos en nuestras metas, en decirlas, como el año que viene voy a viajar y voy a adelgazar 50 libras y me voy a comprar la casa, sigo con el ejemplo de la casa, pero simplemente lo dije llena del entusiasmo, de
Es como un de la deseo, alegría por más que exacto, una por el, meta. exacto, por el nuevo año. Entonces, no, al final me voy a desmotivar porque el compromiso no es real. Sin embargo, cuando yo escribo y voy mirando, yo quiero viajar, en qué mes yo puedo viajar, con qué yo cuento, para dónde es que quiero ir, voy mirando destinos. Entonces ya ahí la meta y la intención, el propósito, el deseo va cambiando. Y nos vamos un poquito más lejos, porque en estos caminos de la vida, eh, ustedes los psicólogos y nosotros los comunicadores, gente que estamos en el medio, de algún modo participamos de talleres, de actividades, y hay un taller, hay una actividad que se realiza que se llama Vision Board o el mapa de las metas, que me imagino que Elizabeth bastante lo ha trabajado o ha puesto a personas a trabajarlo. Si no lo conocen, es como, no basta solamente con escribir esas metas, sino que usted hace un mapa visual con figuras. Si yo quiero viajar, entonces agarro un avión y lo pongo ahí en una cartulina, en un lugar visible de la casa. Cuéntanos sobre el mapa o el Vision Board. Qué bueno que mencionaste el Vision Board o el mapa de los sueños. De hecho, es mi herramienta favorita para construir metas, porque no hay nada más poderoso que lo que yo estoy visualizando para mí. Eso tiene todo el poder y a mí me encanta trabajar Vision Board con mis pacientes. Es una herramienta fabulosa, porque lo que tú escribiste, con lo que yo decía al inicio, ¿verdad? Escribe tus metas, entonces, como bien tú definiste, Blanca, esas metas que ya están escritas, tú las llevas ahora a una imagen bonita, con color, y tú vas a colocar esa imagen en un lugar visible para ti. A mí siempre me gusta y le recomiendo a mis pacientes y con las personas que trabajamos el Vision Board, que lo coloques preferiblemente en tu habitación, en la puerta que está cerca a ti o cerca a tu espejo. Y no solo que pongas esos destinos o esas cosas que tú quieres lograr, sino a mí me gusta recomendar que pongamos una foto de cuerpo completo, hermosa, de nosotros mismos, sonriendo. Es como preparando esa visualización. Esto se va a lograr. Y al final firmamos con nombre, apellido, una oración. Es como afirmando que lo que yo estoy plasmando en imágenes, en fotos, eso va a llegar a mí, porque yo voy a ir trabajando día a día con lo que tengo escrito y con lo que estoy visualizando. Muy interesante esto. Y en el caso de no lograr esas metas, ¿qué impacto emocional puede tener el no cumplirlas en cada uno de nosotros? Mira, ciertamente cuando no logramos metas, nos sentimos frustrados, sentimos que otra vez nos fallamos, que no tenemos la capacidad para cumplir lo que nos trazamos. Pero aquí viene entonces la parte de que tenemos que empezar, y es una frase que yo uso mucho, a amarnos más y juzgarnos menos. Entonces, validarnos y mirar el camino que recorrimos. No quedarnos en el fracaso, porque de los fracasos aprendemos. O sea, ¿qué fue lo que me faltó aquí que no lo logré? Buscar el aprendizaje de esa meta que no logramos. ¿Qué me faltó? ¿Qué puedo hacer distinto para lograr? Ese diálogo interno, pero ese diálogo interno positivo. Y también resaltando y validando lo que sí logré. Así haya sido pequeño, logré cosas, logré cumplir con algunos objetivos. Entonces, cuando yo me valido, cuando yo me felicito y me abrazo por lo que sí logré, esto que no logré, no es que voy a ser conformista, pero como decía, le voy buscando otra mirada. Y esa otra mirada me da
otras opciones para lograrlo más adelante. Me gusta eso que dice Elizabeth, de abrazarse uno mismo cuando hay una meta que fue lograda. Eso es como la gratificación que uno recibe de uno mismo, porque no estamos acostumbrados como que a eso, a reconocer ese esfuerzo que se va haciendo y esos logros que uno va obteniendo. Así que a partir de hoy, mis queridos amigos y amigas, vamos a abrazarnos nosotros mismos cuando logremos algo, cuando tengamos un éxito en un propósito que tengamos. Y siguiendo entonces con esas metas no logradas, Elizabeth, ¿cómo podemos identificar si una meta que nos propusimos no fue lograda, si era realmente importante o era un deseo pasajero? ¿Cómo podemos identificar o hacer la diferencia entre uno y otro? Mira, el deseo, vamos a decir que es como ese primer acercamiento a tu meta, como, ay, yo deseo estudiar pintura. Entonces me quedo en el deseo, pero no busco las escuelas que me puedan enseñar la clase de pintura. No me comprometo con ese deseo y por ende no pasa a ser una meta. Entonces ahí probablemente ocurre el tema de que, ay, no la logré. ¿Por qué fue que no lo logré? Porque no le puse la intención, no le puse el compromiso, no me enfoqué en investigar qué necesitaba para cumplir esa meta, si era estudiar un poco más, si era también hasta ayudarme de otra persona, porque en este camino de crear metas podemos tener mentores, podemos aliarnos a otras personas que nos orienten, que nos ayuden, que nos apalanquen en el proceso de continuar, porque no nos sabemos todo. Entonces muchas veces fracasamos una meta porque no buscamos ayuda. Y esta meta, también a veces nosotros nos enfocamos en una meta mucho tiempo y la repetimos, pero tal vez lo que tenemos que repetir es, o no repetir, es el proceso de hacerlo. Y tal vez por eso es que no estamos logrando, porque me he enfocado en lo mismo. Yo quería estudiar pintura y era con fulano y lo voy a intentar de nuevo, pero vamos a cambiar. Tal vez no es pintura lo que debes de estudiar y es artesanía. Entonces, ¿cómo buscar? Si la intención es aprender algo nuevo, es como buscar qué se te da mejor y no enfocarte en lo que estás fracasando, sino ver cuáles son las otras opciones para lograrlo. Claro, claro, porque es que a veces es cuestión, como dice en buen dominicano, buscarle la vuelta a las cosas, porque nos obsesionamos tal vez de hacerlo tal vez de una forma o con una persona y no captamos que a lo mejor no nos va como nosotros esperamos, porque sencillamente tal vez la forma con la que esa otra persona que está ayudándonos o de la manera que nosotros queremos hacerlo no es la adecuada y puede traernos pues cierta frustración en el camino el poder llegar a nuestras metas. Y caminando por esto mismo, ¿qué técnicas usted recomienda para evaluar las metas que no logramos en este año o en el mes o en el trimestre y aprender de esa experiencia? Bien, como decía ahorita, vamos escribiendo, ¿verdad? Entonces, la validación, la autocompasión. A veces entendemos que la autocompasión es como sentirnos derrotados o sentirnos conformistas con el proceso, y no es así. Es también como volvernos a abrazar, volvernos a validar y no logré esta meta, ¿qué fue lo que falló? Es como evaluarnos y cambiar el proceso de lograr la meta,
Pero hay muchas personas que son muy duras consigo mismas. Totalmente, totalmente. Entonces nos mantenemos en esa dureza y no vamos mirando lo que sí vamos logrando. Entonces por eso es que tenemos que estar enfocados en los pequeños logros, en los pequeños avances, esos pasitos de hormiga que nos van a llevar a convertir esos pequeños pasitos en un gran paso. Entonces, cuando abrazamos los pequeños logros, podemos ir aceptando lo grande que está llegando y lo que no ha llegado o lo que no se cumplió. No nos quedamos solamente en el no. Entonces vamos viendo como otros sí, que sí tenemos y que sí han llegado. Entonces, para evaluar una meta no lograda, para mí, Elizabeth, lo más importante es validar y sobre todo comprender que el ser humano es un ser humano cambiante. No somos estáticos y probablemente yo creé una meta al inicio del año y a mediados de año yo tuve un aprendizaje diferente. Hice un ajuste a esa meta y no la logré como la planifiqué al principio de año. Y al final evalúo, ay, pero yo no logré esa meta. No, pero es que tal vez tu visión cambió a mediados de año, te sirvió para hacer un cambio, y entonces la lograste de otra manera. Y poderte dar la oportunidad de entender que vamos cambiando también es válido. Y puede darse el caso de que yo me proponga una meta y lleve varios años proponiéndome esa misma meta y ya como que al final uno tire la toalla y dice, ay, ya yo voy a dejar esa meta, ya no me voy a enfocar en eso porque ya yo vi que yo no doy para eso. Voy a poner un ejemplo de mí misma. Yo me he propuesto por muchos años aprender a tocar guitarra. De hecho, tengo mi guitarra y me he puesto en clases de guitarra con varios profesores, pero no sé, también es que yo no me pongo la meta, busco quien me dé la clase, pero entonces no le dedico tiempo a las prácticas. Y al final termino no aprendiendo y se pasa un año y paso esa meta para el siguiente año, porque es válido pasar la meta de un año a otro, ¿verdad que sí? Entonces como que ya he decidido dejar esa meta de lado porque yo ya digo, ya no voy a coger lucha con eso, ya, que toque otro y yo canto. ¿Es válido eso, hacer esto? Tú has dado un punto importante. Tú has dicho, no le pongo el empeño que debería ponerle. Sí. Entonces, ¿por qué no lo has logrado? Porque no has sido constante en la meta. El problema aquí no es la meta. El problema es la constancia que le ha puesto la dueña de la meta. Y eso nos pasa a todos con alguna meta. Todos los años la repetimos, pero se queda en un papel y no le pongo la intención, la constancia y lo voy dejando pasar. Me desmotivo y al final no hago nada. Y vuelvo y la paso. Entonces, aquí lo que toca es mirar si de verdad tú quieres. Por ejemplo, te voy a usar a ti que pusiste el ejemplo. Sí. Si de verdad tú quieres aprender a tocar guitarra, entonces si de verdad tú quieres aprender a tocar guitarra, toca ser constante y practicar. Sacar el tiempo para practicar lo que el profesor cuando yo hasta me indicando. corté las uñas y dije, sí, este es mi año, voy a aprender a tocar guitarra. Pero ¿qué va? Me dan mi práctica y llego a la casa, suelto la guitarra hasta la próxima clase. No, entonces, son los compromisos en la casa y todo que envuelven a uno realmente. Pero sí, o sea, lo que quiero con esto es dejar el aprendizaje de que hay metas que por más que uno se las proponga, si no, como dices tú, Elizabeth, si uno no le pone el empeño, por más que te las propongas, solas no se van a lograr. Y tú has dicho también otra de las razones por las que no logramos las metas y después nos frustramos, le buscamos excusas. Ay, es que yo estoy tan cansada,
que yo no voy a hacer ejercicio. Esa soy yo misma, mi misma. Yo no voy a hacer ejercicio porque estoy tan cansada. Mañana lo hago doble, pero mañana sigo cansada, pasado. Entonces nunca hago el ejercicio. Entonces aquí el tema es dejar de ponernos excusas y empezar a trabajar, a accionar. La acción es fundamental para el logro de nuestras metas. ¿Pudiéramos llamarle a eso autocompasión o quizás el perdonarnos nosotros mismos hacia esas metas no logradas, hacia ese proceso de esas metas no alcanzadas? ¿Cómo influye ese sentimiento de autocompasión y de perdón hacia uno mismo por esas metas no logradas? Bueno, mira, aquí no entra lo de la autocompasión, porque no la estamos logrando porque estamos procrastinando constantemente. Y ya cuando hacemos el análisis y decimos, pero es que también yo no le he puesto el empeño, la constancia, el tiempo, la dedicación. Y ahí entra ese análisis consciente de dónde estuvo el fallo. La autocompasión es más cuando yo valoro lo que sí he estado haciendo, los pequeños pasos, como decía hace rato, y valoro esos pequeños pasos. Ahí sí viene la autocompasión y el perdón a mí misma, porque yo sí hice cosas, no lo logré todo, pero sí di pasos importantes por lograrlo. Lo que ahí podría estar también es lo de también nosotros no medir nuestras posibilidades a lo mejor, porque cuando estamos haciendo el plan y la meta, muchas veces no vemos nuestras limitaciones como persona, tal vez nos vemos muy capaces y a lo mejor para ciertas cosas no somos tan hábiles o no sabemos que no tenemos la habilidad a lo mejor porque no es tal vez lo que nosotros nos hemos trabajado en nuestra vida. Y puede ser que a veces nos ponemos tal vez metas que son muy altas o que pensamos que porque nosotros no merecemos eso, tenemos que alcanzarlo porque otros han llegado, la presión social, nosotros también tenemos que llegar. ¿Cuáles son las claves para establecer metas realistas y alcanzables para el próximo año? La clave es, tú lo has dicho, realistas con nuestra propia situación. Conectar con nuestra realidad. Y por eso lo hago con ese énfasis. Entender que mi meta es mía. Mi camino es mi camino. Y mi vida es mi vida y la conozco yo. Entonces, de repente nos decimos, yo voy a poner de meta ir al gimnasio todos los días. Pero probablemente tu realidad es que tú no puedas ir todos los días. Entonces, empieza a adaptar tu realidad. Pero si tú puedes ir 3 días, entonces abraza tu realidad de que tú puedes empezar yendo 3 días y probablemente en el camino te vayas motivando y vayas haciendo el espacio para ir los 7 días de la semana. A mí voy a poner un ejemplo con los pacientes que no les gusta la lectura. No, licenciada, otros me dicen doctora, otros me dicen Elizabeth, es que a mí no me gusta leer, es que yo me desconcentro, es que yo me distraigo. Yo, pues ponte la meta de leer. Empieza por leer una página diaria por una semana. A la semana súbele 2. A la siguiente semana súbele 3. Y así sucesivamente le vas subiendo, o a los 2 días, a los 3 días, lo que te funcione a ti. Y he tenido casos que me dicen, lo logré, ya me estoy leyendo. Es verdad que me tardo mucho, pero estoy leyendo. Logramos una meta, porque vamos haciendo las paces con nuestra propia realidad. Entonces eso es sumamente importante, hacer las paces con lo que tenemos a mano.
con lo que yo soy, con la esencia del ser. Entonces, poco a poco me voy poniendo yo misma la, 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 la meta de ir cumpliendo, de ir subiendo, de ir escalando, de comprometiéndome conmigo misma a ser mejor en eso que yo quiero, a dar un paso más, a dar la milla extra, pero sin pretensiones y sin competencia con el otro. Me surge una inquietud, porque hay personas, estamos hablando a nivel personal, pero hay Sí, seres humanos que son especialistas en crearle metas a otros seres humanos. Dígase pareja, dígase amigos, dígase familiares, padre, madre, etcétera, etcétera, hijos también a padres. ¿Y qué podemos decir sobre eso? Porque hay seres humanos que son increíbles, que les encanta crear metas y objetivos y propósitos para los demás, y a veces no se lo plantean ellos. como yo digo en consulta, nos encanta planificarle la vida ajena al otro. Entonces, cuando nos toca un ser humano tan especial que le gusta planificar la vida del otro, le ponemos límites saludables. Y desde la asertividad, desde ese diálogo amable, o sea, asertivo, les hacemos saber que somos un poco adultos ya, ¿verdad? Que somos grandes y que vamos a cumplir nuestras metas desde nuestra propia realidad, a defender nuestros no y a defender nuestros sí. Y tenemos que aprender a poner límites porque precisamente el que se ofende cuando tú pones límites es el que siempre está disponible para transgredirlo. Hoy estamos hablando sobre las metas no alcanzadas quizás de este 2024 y metas que podemos alcanzar y que nos vamos a proponer para el 2025. Y nos está acompañando la psicóloga Elizabeth Espinal, especialista en temas de familia y de adolescencia, y que estamos conversando con ella sobre este tema que es tan interesante, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Ya te propusiste las metas del 2025. Si todavía no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Aquí te estamos dando las claves para hacer tu vision board o tu árbol de metas. Y que lo pongas en un lugar visible, es una de las recomendaciones ahí, que escribas clarito qué es lo que quieres lograr en este nuevo año y que lo pongas en un lugar visible. Y hay un elemento, dos elementos que quisiéramos saber qué papel juegan en la definición de estas metas y en el logro de las metas, Elizabeth. La disciplina y la motivación. Son dos elementos que entendemos pueden agregar su valor al logro de las metas. Entonces, ¿qué papel juegan? Mira, la disciplina es importantísima, igual que la motivación. Entonces, personalmente, yo recomiendo cuando hacemos un vision board, sobre todo es que no lo carguemos con 300 metas, porque el año tiene 12 meses. Entonces, si yo voy a poner 300 metas, probablemente yo no llegue a nada. Entonces, yo trabajo el Vision Board, de hecho, por áreas. El área familiar, espiritual y material, profesional, de salud. Y me gusta por cada área que voy trabajando poner 2, 3 metas. Entonces, disciplinadamente, voy como cumpliendo con ellas, revisando. Por ejemplo, en el área de salud, hacerme mis chequeos de rutina, le pongo una fecha. Llamo a mis médicos. A mí me gusta, por ejemplo, hacerlo, mis chequeos anuales a final de año, como para culminar mi año en salud y empezar en salud, ¿verdad? Como con ese tema en control, salvo haya una situación que requiera atenderse a mitad del camino. Pero entonces voy como
disciplinadamente voy tachando lo que voy logrando. Y para mantenerme animada, yo puedo, lo que les decía, de buscar acompañamiento. No es lo mismo hacerlo solo que acompañado. Entonces probablemente, ¿qué te parece, Blanca, Jonathan, si nos compartimos la meta y nos vamos a reunir en marzo para ver cómo vamos? Y en marzo nos volvemos como trimestral, a ver cómo vamos, qué nos está faltando, cómo puedo auxiliarme para seguir logrando lo que me propuse. Entonces ahí está, disciplina y motivación, porque hay un deseo en común de lograrlo. Excelente, excelente. Y es que nosotros, el miedo es algo que nos paraliza, es algo que no nos ayuda a nosotros poder lograr nuestras metas, lograr nuestros objetivos. Y hablando de miedos, el miedo al fracaso es algo muy humano y es algo que nosotros siempre, es una constante que está en las personas. Algunas personas no tienen miedo al fracaso, pero hay una gran mayoría de personas que tienen miedo al fracaso. ¿Cómo se puede abordar el miedo al fracaso cuando se establecen nuevas metas? Me encanta también esa pregunta. Mira, el miedo es válido, abrazar nuestros miedos es válido. Entonces es como evaluar. Todo el que ha logrado tener éxito en lo que se ha propuesto, seguramente ha fracasado primero. Y el fracaso nos invita a revisar. Entonces, cuando fracasamos, nos detenemos. ¿En qué fue que fallé? Entonces, el fracaso, ¿qué nos trae? Aprendizaje. De los momentos agradables de la vida, de los momentos felices de la vida, probablemente no tengamos tanto aprendizaje como de los momentos en que hemos fracasado. Porque cuando fracasamos, nos replanteamos qué fue lo que nos hizo fallar y volvemos de nuevo, muchas veces hasta con más ánimo. Entonces es ahí donde estamos abrazando el miedo. ¿Por qué es válido? Bueno, porque cuando tenemos miedo hay ese sustico de que hay como en el corazoncito de lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Y por eso nos ayuda la disciplina a vencer ese miedo de que sí puedo lograrlo, porque me estoy estructurando, me estoy preparando y me estoy dejando acompañar para poder vencer ese miedo al fracaso y lograr ese éxito. Ay, ese señor miedo que siempre está presente en todo lo que hacemos los seres humanos, pero que a veces nos impulsa, el miedo a veces no, por miedo a que déjame hacerlo, no vaya a hacer cosa. Seguimos con esta conversación interesantísima, hablando de metas y quisiera saber, ya yo puse el ejemplo mío de todavía no aprender a tocar guitarra, que llevo varios años poniéndolo como meta ahí dentro de mis objetivos. Entonces, ¿qué importancia tiene el definir plazos y fechas límites al momento de establecer metas? Por ejemplo, yo con esta ya ya no me la voy a poner más como una meta, porque ya creo que ya pasó un tiempo prudente en el que yo debía aprender. Entonces ya como que ya la voy a postergar y más para adelante, en un par de años más, yo vuelvo y pienso en ella. Pero ahora mismo eliminado. Entonces, ¿qué importancia tiene el definir esos plazos y fechas para lograr y para establecer estas metas? Como decíamos, lo que se escribe tiene más peso. Entonces, cuando nos ponemos el plazo, bueno, es en junio, voy a haber logrado bajar 10 libras, por decirte algo. Hay un
un compromiso mayor con tu meta. No es lo mismo decir, voy a rebajar el año que viene 10 libras, a decir, lo voy a hacer en 6 meses. Cuando tú dices en 6 meses, tú estás acortando el plazo y por ende tienes que establecer cuáles son las estrategias que tú vas a cumplir para llegar a tu plazo de los 6 meses, con una dieta, con unos ejercicios oportunos o con un coach acompañándote, ¿verdad? Entonces ya tú estás definiendo más, con más certeza, con más ahínco, eso que tú quieres. Y es por esto la importancia de los plazos, de esa disciplina, de esa constancia, porque cuando tú le pones plazo, como el plazo es como el apellido. Hay muchos nombres, pero el apellido es que te hace único. Entonces el plazo, ese tiempo de caducidad, es lo que va a lograr el empuje en ti de lograr lo que te estás proponiendo. Eso realmente ayuda a ponernos como límites. Y hablando de eso, de acortar las metas, ¿cuál es la estrategia o de dividir en pequeños trozos el pastel de las metas? ¿Cuáles serían las mejores estrategias para dividir esa gran meta que podemos tener en pequeños pasos accionables? Por eso hablábamos al inicio, ¿verdad? Puse el ejemplo de la casa y lo voy a volver a traer. Las pequeñas porciones, como los pequeños plazos, nos sirven para ubicarnos. Por ejemplo, queremos la casa, no tenemos el dinero. Primer paso, un plan de ahorro. Me voy a proponer ahorrar un 10% de mi salario cada mes. Ese es un pequeño paso. Entonces ya ahí, ya yo tengo una meta fija, dividida en pequeños pasos puntuales para lograr mi gran meta. Voy a seguir con el tema del peso, que las mujeres, ¿verdad?, siempre tenemos esa situación. Quiero rebajar por salud, quiero cuidarme. Entonces voy a empezar a comer saludable 3 veces a la semana y voy a crear mi dieta o también me voy a auxiliar de un profesional de la salud en esa área. Voy a empezar a hacer esa dieta. Ese es el pequeño paso. El gran paso es rebajar las libras que te propusiste. El pequeño paso es hacer el hábito de empezar a comer saludable. Entonces es como el hábito. Los pequeños pasos o las pequeñas porciones de esa meta es crear el hábito saludable y consciente para lograr esa gran meta. Es ese trabajo constante para llegar al final. Normalmente cuando nosotros hablamos de metas, las metas tienen, y sobre todo los que tenemos familias, hay varias áreas que deben de tomarse en cuenta al momento de preparar ese árbol de metas. Por ejemplo, yo cuando me siento a organizar mi año, yo pienso en metas personales, pienso en metas familiares. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo tú nos recomiendas organizarnos mejor al momento de definir esas metas? Porque, por ejemplo, en la parte personal están las áreas del trabajo, están las áreas de la salud y hay otras áreas también que deben de tomarse en cuenta al momento de preparar esas metas, porque es todo lo que queremos lograr. El año tiene 365 días y entonces en ese tiempo tú puedes hacer metas que tengan que ver con diferentes áreas. En la formación, por ejemplo, continuar con la educación. Entonces, ¿cómo podemos organizar mejor cada una de esas áreas para tener un año más exitoso con las metas que nos propongamos? Vamos a ver, hay varias preguntas, pero si empezamos
Ya tú dijiste, las personales son mías y esas yo las voy logrando conforme también yo tenga como, le ponga esa prioridad. Las familiares, yo recomiendo, o sea, pero eso soy yo a nivel personal, que nos sentemos con nuestros hijos, con nuestras parejas, si tenemos, ¿verdad? A planear. Mira, ¿qué les parece un viaje? Pero ese destino que tú tienes a mí no me gusta. ¿Y cuál destino tú? O sea, entonces, ¿cómo negociar esas metas familiares? Porque estamos hablando de familia. Tenemos que incluir con quien convivimos y quienes serán como impactados con esa meta que estamos logrando para el mayor disfrute cuando la logremos. ¿Cómo nosotros dividimos? Esa es como la segunda pregunta que me hiciste. ¿Cómo dividimos por prioridad? La prioridad es muy personal, porque hablábamos de finanzas. Tal vez para mí una meta sea empezar a ahorrar conscientemente. Entonces, eso es prioridad. Tengo que empezar a ponerla desde enero, empezar a ahorrar, porque yo no sé ahorrar. Entonces, esa es mi prioridad, como ir priorizando qué es importante en el área económico o finanzas, en el área de la salud, en el área de la familia. Entonces, en cada área, la primera meta que coloquemos es la que tiene la prioridad. Es en la que vamos a ir trabajando primero para lograrla. No es que las demás no sean importantes, todas son importantes, pero la que está en número 1 es la que va a tener el mayor foco de atención para ser lograda. Muy bien, ya se nos acabó el tiempo, pasó rápido este momento, esta conversación, nos faltan tal vez algunos detalles para nosotros poder seguir este tema tan interesante y queremos que ya para concluir este programa, queremos que les des un mensaje a las personas que sientan que no han logrado sus objetivos en este año 2024 que ha pasado. eh, ¿qué, ¿Qué mensaje de motivación tú les darías para este inicio del año 2025 y sus perspectivas sobre esas metas, sobre esos objetivos que tal vez no lograron, que van a pasar para el próximo año o van a ser como ese Blanca que ya va a dejar eso para otro momento? Pero ¿qué motivación tú les darías a las personas que están pensando en eso en este momento? Eh, la motivación principal es que abracemos lo que somos, hagamos las paces con nosotros mismos y entendamos que estamos caminando con una realidad propia. Entonces, cuando abrazamos nuestra propia realidad, sanamos, fluimos y aceptamos que hay cosas que no podemos controlar, que probablemente no se dieron las circunstancias, pero que siempre hay un mañana para lograrlo. Siempre tenemos la oportunidad para volver a intentarlo. Hay una frase que yo digo mucho en consulta y es: se vale caerse. Lo que no se vale es quedarnos en el suelo. Entonces, yo creo que es fundamental intentarlo una y otra vez. Y quiero también dejar precisamente una frase que me regalaron hoy en una actividad en la que me encontraba. Y dice así: a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Entonces siempre tenemos la oportunidad para volver a aprender y para volver a empezar. Y de esta forma queremos despedir esta primera participación de Elizabeth Espinal, psicóloga, terapeuta familiar de adolescentes y que ha tratado con nosotros este interesante tema. A ustedes los invitamos a que nos acompañen en la próxima entrega de Educando en Valores. Que tengan un excelente resto del día, de la noche y que Papá Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.
Bye bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.